Es el Señor. Hoy iniciamos el alimento matutino con la semana 36. El alimento matutino es sobre disfrutar, experimentar y conocer a Cristo. Tomo 3, parte 6. La semana 36 se llama El Verdadero. Las lecturas bíblicas son 1 Juan 5:6, que dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y versículo 11 al 13 de 1 Juan 5. Bueno, del 11 al 13 dice: Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Y versículo 20 dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, el versículo 1, capítulo 1, del 1 al 3. Dice: Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, capítulo 3, versículo 24. Dice: Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, el día 1, numeral 1 romano, dice: En 1 Juan 5:20 tenemos la conclusión crucial de toda la epístola de 1 Juan, que dice: Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Bueno, letra A. Esta epístola revela que ahora somos verdaderamente uno con el Dios triuno, y que Él llega a ser verdadero, real para nosotros. Dice 1 Juan 1:3: Lo que era del principio, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Capítulo 3, 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros y por el Espíritu que nos ha dado. 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Letra B. Él llega a ser la realidad y la vida para nosotros porque estamos en Él. Capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 2:24. Lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
El 25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Amén. Capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Bien, entonces para concluir la letra A, dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo somos uno con el Dios triuno. Y Él llega a ser verdadero y real para nosotros. Amén. Y la letra B llega a ser la realidad y la vida para nosotros porque estamos en Él. Amén. Ahora la letra 2 Romanos. Llegamos a conocer al Dios triuno al experimentarlo y disfrutarlo. Primero de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Sigamos, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es ni mentira. Según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Capítulo 5, versículo del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ok, entonces, letra A. La preocupación que tenía el apóstol Juan al escribir sus epístolas era la experiencia y el disfrute que tenemos del Dios triuno. Segundo de Juan 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Amén. Letra B. El Dios triuno no meramente es el objeto de nuestra fe. Él mora en nosotros como nuestra vida y suministro de vida para nuestra experiencia y disfrute. Primera de Juan 4, del 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Bien, letra C. Necesitamos conocer al Dios triuno en nuestra experiencia mediante el disfrute interior que tenemos del Dios subjetivo. 2:27 y 4:4. 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad que os enseñe todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en Él. Y 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Letra D. Si hemos de conocer al Dios triuno, debemos estar en la línea de la vida y en el proceso del crecimiento en vida. Cuanto más crezcamos en vida, más nos ocuparemos del Dios triuno divino. Amén. Bien, entonces podemos decir, llegamos a conocer al Dios triuno al experimentarlo y disfrutarlo, ¿verdad? El apóstol Juan tenía esta preocupación, nuestra experiencia y disfrute que tenemos con el Dios triuno. El objeto de nuestra fe no debe ser un mero conocimiento, una mera letra, no. Él mora como nuestra vida y suministro de vida para nuestra experiencia y disfrute. Amén. Por lo tanto, debemos disfrutar al Dios triuno en nuestro interior. Y al disfrutarlo, ese llega a ser nuestro Dios subjetivo. Debemos estar en la línea de la vida y en el proceso de crecimiento de vida. Cuanto más crecemos en vida, más nos ocuparemos de la Trinidad divina. Amén. Bien, alimento matutino.
Los versículos de leer con oración son: 1 Juan 2:27. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Oh Señor Jesús, amén. La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, así como ella nos ha enseñado, permanecer en él. Amén, Señor Jesús. Porque debemos permanecer, Señor, en ti, que tú permaneces en nosotros. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Si debemos permanecer en ti, en lo que tú nos has enseñado, Señor, porque mayor es el que está en mí, en nosotros, que el que está en el mundo. Amén. Oh Señor Jesús. Dice, la preocupación que tenía el apóstol Juan al escribir sus 3 epístolas era el disfrute que tenemos del Dios triuno. Esa es también nuestra preocupación hoy en día. En lugar de disfrutar al Dios triuno, los cristianos tienen una religión con doctrinas, credos, ritos y prácticas. Con la religión, con doctrinas, credos, ritos y prácticas. Con la religión lo que encontramos es toda índole de vanidad. Nosotros, por otra parte, debemos mirar que no solamente hablemos acerca de la verdad, la realidad, sin haber tenido la experiencia genuina de la realidad divina. Esa realidad es la palabra. Oh Señor Jesús. Esta realidad es el Padre en el Hijo y el Hijo como Espíritu, quien se imparte en los que Dios ha escogido, redimido y regenerado para que lo disfruten como su vida, su ministro de vida y como su todo en la vida de la nueva creación. De hecho, esta verdad, esta realidad es el disfrute que tenemos del Dios triuno. Amén. Entonces, podemos resumir que la vida que está en el Padre, en el Hijo, como el Espíritu se imparte en sus escogidos, los redimidos y regenerados, para que lo disfrutemos como nuestra vida y su ministro de vida y como nuestro todo en la nueva creación. Oh Señor Jesús, sí Señor, que tú llegues a ser nuestra verdad, nuestra realidad, mediante nuestro disfrute contigo. Amén. Lectura para hoy. El hecho de que los escritos de Juan estén basados en el crecimiento en vida de los creyentes debiera ayudarnos a comprender que si hemos de entender la Trinidad, debemos estar en el proceso de crecer en vida. Si no estamos en la línea de la vida, procurando crecer en vida, no podremos entender nada con respecto a la Trinidad divina. Cuando el Dios triuno, según se revela en este pasaje, es ministrado a creyentes que no están creciendo en vida, ellos no entienden ni valoran nada de lo que escuchan. Pero cuando es ministrado a buscadores que están creciendo en vida, ellos entienden lo que se les ministra y reciben ayuda. Responden cuando hablamos acerca del Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo, quien es el Dios triuno procesado. Pero los cristianos que no están en la línea de la vida ni están creciendo en vida, quizás se pregunten qué queremos decir con términos tales como todo inclusivo, compuesto, vivificante y procesado. Alabado sea el Señor, porque tenemos el Espíritu vivificante, compuesto y todo inclusivo, quien es el Dios triuno procesado que vive, se mueve y opera en nosotros. En 1 Juan 2, 12 al 27 vemos una sección que trata sobre la Trinidad divina según el crecimiento en vida de los creyentes. En estos versículos se habla de la Trinidad de una manera muy positiva y significativa. La enseñanza de la unción divina tiene que ver con la Trinidad divina, pero esta enseñanza es según nuestro crecimiento en vida. Cuanto más crezcamos en vida, más interés sentiremos por la Trinidad. El Nuevo Testamento en su totalidad está estructurado con la Trinidad.
En Efesios, por ejemplo, cada capítulo está estructurado con la Trinidad. En 2 Corintios 13:14 leemos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este versículo que está al final de 2 Corintios indica que todo el libro de 2 Corintios habla sobre la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis también vemos la Trinidad: gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí vemos que el misterioso libro de Apocalipsis comienza hablándonos de la Trinidad, pues en este libro la Trinidad también constituye la estructura básica. Si quitáramos la Trinidad divina de la Escritura, la revelación divina contenida en ella quedaría sin realidad. En 1 Juan solamente 16 versículos han sido dedicados a la misteriosa unción compuesta y todo inclusiva. Si estudiamos estos versículos con detenimiento y profundizamos en ellos, veremos que en ellos está la Trinidad divina y abordan la Trinidad según el crecimiento en vida de los creyentes. Esto es un extracto de estudio vida de 1 Juan, páginas 181, 182 y 174 a la 175. Lectura adicional, estudio vida de 1 Juan, mensaje 19 y 32, iluminación e inspiración. Bueno, sí tenemos que pasar tiempo con Dios para que al momento que el Señor nos hable algo, nosotros podamos entender y obedecer, porque realmente pues Dios cuenta con nosotros, y para lo que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros, pues nosotros tenemos que cooperar con Él. De lo contrario, pues el crecimiento en vida y perfeccionamiento de nosotros va a estar en fracaso, y no es lo que se quiere, no es la meta, no es lo que no es lo que se debe buscar. O sea, no es lo que queremos. Queremos realmente ser perfeccionados y que el Señor cumpla su meta en nosotros. Amén. El crecimiento en vida. Alabado sea el Señor. Tengo que pasar tiempo con Dios para entender su palabra, escucharlo atentamente, conocer su voz. Amén. Jesús es el Señor. El Señor nos ayuda a pasar ese tiempo con Él. Bendito eres tú, Señor. Amén.